los conferenciantes anteriores, ninguno hablaba español. Así que las presentaciones que he hecho seguramente no han sabido muy bien lo que he dicho de ellos, pero el caso de Klaus Dona es diferente. Él habla un poco de español, bueno, habla muy bien español. Y lo habla, entre otras cosas, porque su trabajo como experto en arte le ha llevado a visitar muchos países del ámbito latinoamericano. Él conoce muy bien lugares, por ejemplo, como Ecuador, lugares como la biblioteca, por ejemplo, del padre Crespi, que es uno de esos misterios que nos desenterró hace unos cuantos años Erich von Däniken en aquel libro titulado El oro de los dioses, que en España se publicó a principios de los años 70, y Klaus Dona, que es comisario de las exposiciones de arte de la Casa Habsburgo en Austria y experto en pinturas de, yo creo que sobre todo del periodo flamenco y del Renacimiento, ¿verdad? Rubens, etcétera. Bueno, pues ha terminado implicándose en una faceta relacionada con, bueno, con el misterio que nos ocupa en estas sesiones, que a mí particularmente me es muy grata. Es lo que, por un lado, podemos llamar OPARTs, Out of Place Artifacts, es decir, objetos fuera de lugar. Hay todo tipo de objetos en colecciones privadas y en museos públicos que demuestran que existió una tecnología en la antigüedad o que nos dejaron pruebas tecnológicas visitantes que pasaron por el planeta. Y también hay un montón de pruebas circunstanciales, algunas y otras muy sólidas, en obras de arte que hablan de la presencia de objetos no identificados en los cielos de todo el mundo desde la más remota antigüedad. Klaus Dona ha hecho una recopilación de toda esta información, se ha ido a la evidencia, es decir, a las pruebas, ha tratado de desenterrarlas aquí y allá y reunirlas en una exposición que ha circulado ya por varios países, se llama Misterios sin resolver. Yo hablé con él en varias ocasiones hace unos cuantos años precisamente en relación a su trabajo y para mí es un placer introducirles a Klaus Dona en esta, creo que es su primera conferencia en España. En total, porque a mí no me gusta hacer conferencias. Y antes, unas semanas, mi amigo Alfred Kalka me llamó si yo puedo venir a una conferencia a Barcelona. Tenía felicidad porque a mí me gusta mucho Barcelona y pensé, es una conferencia pequeña, no hay problema. Pero cuando después yo miraba que ahí vienen expertos mundial aquí para hablar y también una audiencia tan grande, yo prefería estar en la selva de Sudamérica con culebras y tigres, por eso me perdonen que soy un poco nervioso. Bueno, pues para que vean, eso es lo que les iba a pedir. Que tener una audiencia grande tiene al menos una ventaja, y es la de sentir el cariño y desde luego nuestro respeto por su trabajo. Bienvenido y adelante. Gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Me perdonan que yo no puedo hablar catalán y también mi español no es suficiente para explicar las cosas que son muy extrañas. Por eso me perdonan que yo hablo en inglés. Mi nombre es Klaus. Me llamo Klaus Dona, vengo de Austria y me han preguntado muchas veces cómo es que busco artefactos o objetos que no pueden explicarse desde el punto de vista de la ciencia. Y a través de mi trabajo, pues, científicas he viajado, culturales, perdón, he viajado por todo el mundo. Y en mis vuelos siempre estaba leyendo libros sobre artefactos extraños y debo decir que yo era la persona más escéptica de todos, creo. Y después tuve una idea sencilla, bueno, pensaba que era sencilla, porque no podía intentar reunir estos artefactos en una exposición y después la ciencia tendría la oportunidad de comprobar estas piezas y ver si eran ciertas, si eran verdaderas o si eran falsificaciones. Pero yo no sabía en qué problemas me metería con este trabajo. En primer lugar, hicimos investigaciones en todos los museos del mundo en que podría haber artefactos extraños y encontramos más o menos 350 de todo el mundo. Y un director de un museo, un buen amigo, nos ayudó mucho
y escribió algunas cartas de otros museos y de 350 artefactos, normalmente se unos 200, 300, si pedimos a otros museos, pero después de unos años de investigación solo nos dejaron uno para la exposición y nos dijeron, bueno, mejor que lo dejes porque si no tienes artefactos, pues no podrás organizar la exposición. Pero yo pensé, si no lo intentas no vas a tener éxito. Y al final empezamos a hacer investigación nosotros a través de Internet. Fuimos a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en Europa. Y finalmente, en la inauguración en Viena en 2001 presentamos 470 artefactos y la mayoría no se pueden explicar con la ciencia. Bien, entonces, ¿qué tienen que ver mis artefactos o esta ponencia con esta conferencia en que tenemos a los principales expertos sobre y avistamientos OVNI? Bueno, personalmente aún no tengo pruebas y no tengo garantías de que estos artefactos sean de vida extraterrestre. Y, por favor, mírense estas fotografías y fórmense una opinión. Yo no puedo decir nada hasta que no tenga una prueba final concluyente. Y primero quiero mostrar una imagen. En el pasado se han encontrado en el mundo dibujos que son muy extraños. Por ejemplo, aquí tenemos dos artefactos de Japón, de la cultura Jomon, que es la cultura más antigua de Japón y se remonta a 6.000 años antes de nuestra era, y vemos algunos artefactos que parecen astronautas con gafas, parecen. Pero esto es muy extraño, porque ¿de dónde viene? Lo extraño es que la cultura Jomon, la más mucho de Japón, tiene los mismos artefactos que las culturas precolombinas de Valdivia. Si comparamos algunos objetos de cerámica, el diseño artístico, también el de la cultura Jomon y el de la cultura de Valdivia es exactamente igual. E incluso los expertos no pueden encontrar diferencias. Y debe haber habido una conexión internacional. En la siguiente imagen vemos algunos dibujos, pinturas de iglesias, incluso en que vemos objetos que podrían ser ovnis o platillos volantes. Es muy extraño, pero es imposible explicarlo desde el punto de vista científico. Aquí tenemos los insectos de Sudamérica. En un museo de Colombia hay muchos artefactos que están hechos de oro puro. Aquí vemos uno y después veremos otros. Y preguntamos al Museo del Oro si con mi amigo, el director del museo, llegamos a Bogotá y al día siguiente organizamos y pudimos hablar con el director, pero cuando le preguntamos si nos podía dejar algunos de estos artefactos, pues se negó completamente. Y cuando pedimos ver a los objetos originales en la exposición en el museo, pues desgraciadamente había un problema con la iluminación ese día precisamente en esa sala. Esto significa que no quieren entregar estos artefactos o no los quieren dejar. Se hicieron algunos estudios de estos artefactos y exactamente tienen la aerodinámica de reactores modernos. Dos inventores alemanes elaboraron varios modelos exactamente con el mismo estilo que estos objetos del museo, pero más grandes. Y estos
pueden hacer loopings y también y despegues. No voy a explicar de qué cultura proceden. El museo tiene una explicación bastante, pero vemos que son distintos de un insecto. Estos son también artefactos de Colombia en un museo alemán, y este museo tampoco nos los prestó para la exposición. Es difícil explicar todas estas fotografías. Tengo miles de fotografías de muchos artefactos, pero quería mostrar simplemente algunos, y muchos de ellos están conectados entre sí. También hay muchas figuras de cerámica en Sudamérica. Algunas de ellas tienen 2.000, 2.300 años de antigüedad. La explicación oficial es que son objetos ceremoniales u objetos morfológicos, pero no es posible explicarlo de forma real. Y este es un artefacto que tiene más de 2.000 años. El original está en el Museo de las Culturas Aborígenes de Ecuador, y este artefacto vemos que es muy extraño. Podría ser un pañal moderno o una otra cosa, o un submarinista moderno, no lo sé. Pero bueno, hasta que no tenga realmente una garantía y una confianza en el resultado, no puedo decirlo. Hay muchas piezas de cerámica en museos sudamericanos que parecen muy extrañas, y en Quito en un museo de la Universidad Católica de Quito hay un artefacto, y la explicación que dan está muy bien, porque tienen una palabra muy simple, desconocido, y esto demuestra que realmente no saben cómo explicar cómo se creó este artefacto hace 2.000 años. Y aquí en estas fotografías un artefacto de Italia. Paola Harris hizo una investigación fantástica de estos objetos, y yo recibí el informe de Adriano, y la historia es que recibió estos artefactos del Dr. Wolf en Estados Unidos, y la explicación era que esto procedía de un ovni. Así que esto me interesó mucho, y le pedí un trozo a Adriano, y la llevamos al Instituto Atómico de Viena, y ellos hicieron un proyecto de investigación muy serio y determinaron que esta pieza debía haber sufrido una temperatura muy alta, a 3.300 grados Kelvin, y el material es un 99% silicio puro, pero no pudieron cuantificar este 0,01% del material. En la prueba no pudieron determinar qué era este porcentaje, y aquí tenemos otra perspectiva del objeto. Y el señor Khalil de Egipto, bueno, su padre era un famoso investigador en egiptología, y el señor Khalil hizo una réplica de un artefacto para el museo. Aquí en la fotografía vemos la réplica exacta del original, que está en el Museo Nacional del Cairo, y es el mismo material, madera de balsa, es muy ligero, y en la explicación del museo se dice que es un pájaro. Pero si vemos estos dibujos, yo no creo que un pájaro pudiera volar si tuviera la misma estructura de las alas y las plumas. Y
Yo, pues durante me han interesado demasiado los círculos de los campos. Hoy está bien porque tenemos a un experto sobre ello. Pero ¿qué tiene que ver esto con hallazgos arqueológicos extraños? En Alemania, el 23 de julio de 1991, en Grasdorf, se encontró o apareció un círculo muy extraño. Vemos aquí la fotografía. El tamaño era más o menos de 100 metros y 40 metros de ancho. Y aquí tenemos a un señor que trabajaba como ayudante en un área arqueológica muy cercana y me dijeron que este señor soñó algo por la noche. Soñó que tenía que coger su detector de metales y investigar en el círculo. Lo que hizo ahí fue excavar y a unos 30 centímetros debajo de la superficie encontró 3 artefactos, uno de oro puro, otro y el otro de bronce. Y exactamente 2 hallazgos se hicieron en estos 3 puntos de los círculos. El hombre que encontró estos artefactos desapareció con el de oro y lo último que sé es que cortó la pieza en 2 mitades y vendió una mitad. En cuanto a la de plata y la otra, están en una colección privada y permitió a mi amigo Jay Colner, que también es un gran investigador en círculos, que hiciera réplicas y él investigó los puntos en la placa y si nos fijamos en los puntos más profundos de la placa parecen constelaciones de estrellas, pero ¿cómo puede aparecer este círculo tan grande de la noche a la mañana y exactamente debajo, en el mismo lugar, se encuentran estos con el mismo que el círculo es un enorme y nadie tiene una explicación. La constelación en estos platos, no son las mismas, pero se parecen a un plato que se encontró en Alemania hace algunos años y algunos expertos dicen que este plato es original y otros dicen que es falso. Así que hay que ver cuál es la realidad. Si nos fijamos en el diseño de este círculo, esto lo hizo Jane Goldner, vemos que son muy exactos geométricamente. Alguien no puede hacerlo de la noche a la mañana y lo más extraño es que si alguien lo ha hecho como algo falso, debe ser una persona muy rica para poder hacer estos 3 platos, uno de oro puro y otro de plata pura, enterrarlos y los encuentre algún día y lo convierta en un misterio. Las 3 presentamos el año nuestra exposición Misterios sin resolver en Corea, son estos que vemos aquí. Y después de hablar muchas veces con Jake Goldner, me mostró algunos círculos que parecía que mostraban extraterrestres y esto que me explicó también, pero bueno, Nick Pope los puede explicar mucho mexor que yo, pero él me dijo que era una respuesta del espacio exterior y explicaba que tienen ADN distinto, que miden 1 metro, que tienen 14.000 millones de habitantes en su planeta, etcétera. No he podido determinar si esto es cierto, pero creo que el experto de Inglaterra nos puede dar información más detallada. Pero
A través de la investigación arqueológica me empecé a interesar cada vez más en los círculos y un día apareció este y Jake Goldner me explicó que pudieron leer lo que quería decir y decía, tened cuidado con los portadores de falsos regalos y promesas rotas. Hay mucho dolor, pero aún queda tiempo, hay que creer, existe el bien, nos oponemos al engaño y conducimos el cierre. No sé si esto es real. Y después Jake Goldner me mostró algunas imágenes de la flor de la vida que encontraron en granito realmente duro en el templo de Dendera. Y los científicos determinaron que la flor de la vida entra 1 o 2 centímetros en la piedra, no es un grabado. Pero el diseño está dentro de la piedra y Jake Goldner me dijo que esto solo podría haber sido posible trabajando con tecnología láser, pero hace varios miles de años pues ha habido una civilización muy avanzada en la Tierra para poder elaborar este tipo de objeto. Y aquí vemos varias fotografías de todo el mundo de pirámides. Hay pirámides casi en cada continente. Y un investigador australiano, Rex Kilroy, ha encontrado una pirámide en Australia con jeroglíficos egipcios. Así que, ¿por qué encontramos pirámides en todo el mundo? ¿Había solo la misma idea en tiempos distintos? ¿O bien era circunstancial? Pero bueno, realmente hay pirámides en todo el mundo. En Viena tuve la posibilidad de invitar al profesor Masaki Kimura, que es investigador submarino, geólogo de Japón, y 25 metros por debajo del nivel en la isla del sudeste en Japón encontraron un gran monumento de piedra. Y la investigación del profesor Kimura pues para él estaba claro que esto era obra humana. Y él sigue luchando con sus colegas de Japón, pero tiene muchas pruebas de que esto es de obra humana. Así que la siguiente pregunta fue plantearse por qué los peldaños eran demasiado elevados para las personas, pero después mostraré fotografías de huesos de gigantes o huellas de gigantes hasta un tamaño de 7,6 metros. Y si esta gente eran gigantes, bueno, no lo sabemos, pero el profesor Kimura, pues nos hicimos muy amigos y le visité varias veces en Japón, fotografías, un enorme estadio con filas de asientos, también en la misma área. Un monumento, si nos fijamos en el modelo de la derecha, podría ser obra de la naturaleza, pero no creo que la naturaleza sea tan perfecta para dar lugar a un estadio con gradas y filas de asientos. Yo respeto mucho la naturaleza, puede hacer muchas cosas, pero no creo que pueda hacer esto tan exactamente este estadio. Aquí tenemos varias fotografías submarinas del profesor Kimura y en el centro de esta fotografía vemos un rostro. El profesor Kimura llama a este monumento, que es bastante grande, una esfinge. Y aquí tenemos otra conexión con Egipto. Entonces, ¿cuál es la realidad? Y después hay muchas leyendas y mitos en todo el mundo, pero sometimes I have a prover that many myths
He tenido pruebas de que muchos mitos tienen un gran impacto en realidad. Por ejemplo, Schliemann la encontró porque creyó en un mito, en una historia. También tenemos la historia acerca de la Atlántida, Lemuria, Mu. Hay muchos científicos o investigadores que nos hablan de muchos lugares en el mundo en que estaba este continente, pero aquí en la izquierda tenemos una piedra que tiene este tamaño más o menos y pesa 350 kilos. Y en esta piedra, tenemos un mapa del mundo. Lo voy a mostrar en las siguientes fotografías. Hay dos caras. En la cara derecha podemos ver Italia, Grecia y alrededor del área del Oriente Medio, aproximadamente Israel y Siria, hay un ojo. Y después podemos ver Arabia Saudí, Egipto y la India en mayor, pero después del último tsunami, los investigadores indios son ciudades por debajo del nivel del mar. Significa que podría ser un mapa del mundo real. Y aquí vemos que la línea cristalina natural pasa por un continente atlántico que no existe en la actualidad, lo que significa que podría ser la Atlántida, y después entra en Sudamérica, donde está la ciudad de Guayaquil ahora. Hay otra línea que va hacia el norte y después hay otra línea. Y este es exactamente el lugar en que el ingeniero Sotomayor, que trabajaba para una empresa minera británica en Ecuador, en La Mana, pues él estaba buscando oro y en un túnel encontraron 350 objetos muy extraños y no una conexión con una cultura precolombina sudamericana existente. Y esta piedra también estaba ahí. Cuando conocí al profesor Kimura, me explicó que sus investigaciones le han permitido pensar y pronto tendrá pruebas que indican que en el área nordeste de Japón, que es la isla de Sajalín, que es territorio ruso ahora, después, bajando hasta Taiwán, había un continente hace mucho tiempo, un continente largo, que llamó Mu. Si nos fijamos en esta fotografía en la parte derecha, podemos ver exactamente dónde están en la actualidad Japón y Taiwán, desde el norte hasta la parte sur, hasta Taiwán. Vemos exactamente el continente sobre el que ha obtenido datos su investigación. Son continentes, eran como los que tenemos en Taiwán, pero explica que este mapa del mundo es más viejo que algunos miles de años, 10.000 años. Pero ¿quién pudo hacer un mapa del mundo tan perfecto de hace 12.000 años o más? Es algo muy extraño. Y en el mismo lugar encontraron una pirámide, como la pirámide de Keops o cualquier otra famosa, y lo curioso es que tiene 27 centímetros, tiene exactamente 13 escalones, y este ojo, y si aplicas luz negra, el ojo brilla de un modo muy extraño, como vemos aquí. Parece la pirámide del dólar americano. Hay historias muy místicas sobre esta pirámide. Pero la pirámide con el ojo, que es uno de los símbolos más antiguos en la Tierra, la pregunta es, ¿de dónde viene esta pirámide
where comes this pyramid from in Ecuador. Aquí tenemos el color original y este es el color con luz negra en la piedra y es un ojo que brilla, y cuando lo vi en la casa del propietario, cuando apagó la luz pensé, ¿qué está haciendo? Y cuando entró con la luz, la lámpara de luz negra, se me pusieron los pelos de punta. Y después, lo más extraño, en la base de esta pirámide es una inscripción desconocida hasta hoy. Solo ha habido un profesor de lingüística, el profesor Kurt Schildmann en Alemania, que había encontrado piedras con la misma inscripción, que también encontró en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en Francia, en el sur de Italia, en el Turkmenistán y en Australia. Todas estas rocas en cualquier parte, la ciencia oficial no las reconoce, pero según el plan, en todas las rocas, en todas las piedras hay la misma inscripción y él la llama presánscrito, porque tiene una pequeña similitud con esta forma de escritura famosa de las islas occidentales, de las islas de Pascua, disculpen, y él dice que esta escritura es más antigua que el sánscrito y la llama presánscrito. El profesor Schildmann murió hace 4 años, pero ahora hay otro profesor italiano, el profesor Raso, que también está traduciendo esta lengua y han encontrado más de 300 piezas de cerámica y de piedra en el sur de Calabria, y hay un plato de cerámica de más de 1 metro de diámetro, de 50 centímetros de ancho, y tradujo esta traducción. Era una explicación de un pequeño círculo de piedra de Stonehenge, parecido al de Stonehenge, y la descripción también hablaba de un mastodonte, es decir, un elefante antiguo, debía ser muy antiguo, y ahí está el lugar donde, bajo tierra, debería estar el cementerio de los reyes del mar. Adriano Forgione, ya le he mencionado antes, él fue allí con esta explicación, con estas indicaciones, y encontró la piedra ya bastante, y encontró el mastodonte ya bastante destruido, deteriorado. Eso significa que si la traducción no fuera perfecta o exacta, nunca habría logrado encontrar esos lugares. Y en la pirámide, en la parte que marca el ecuador de la pirámide, tenemos una incrustación de una constelación, y la traducción de las letras que se pueden ver encima de la incrustación dorada, el profesor Schildmann, dicen del creador viene. Un año después de nuestra exposición, un círculo en la cosecha, un círculo en los campos con la pirámide con el ojo y 33 rayos. Y pocos años después, otra pirámide apareció como un círculo en un campo. Si tienen relación, no lo sé. En la siguiente imagen ven 4 artefactos también del mismo lugar en el que se encontró la pirámide en Ecuador. Un casco de un material que aún no hemos podido determinar. Tenemos también 2 rocas, y si nos fijamos bien en esta imagen, podemos observar que en la parte superior de la imagen vemos 2 ojos rojos. Y luego, si vamos mirando hacia abajo, podemos observar a la derecha, la parte derecha sostiene la pirámide y la parte izquierda está sobre la pirámide. En la siguiente imagen podemos observar a un hombre sentado quizás sobre una piedra, y está exactamente aguantando la pirámide
vemos en la imagen anterior, la mano está en la base de la pirámide y la mano izquierda está sobre la pirámide. Y sobre su cabeza podemos ver algo que parece un casco llano, y del casco hacia arriba sale algo que parece una antena, va hacia arriba, hacia un objeto con rayos. No parece el Sol. Alguna gente dice que quizá parece un ovni, nadie lo sabe, y de los ojos del hombre sentado podemos ver que salen unos rayos y van hacia una gente que está de pie y están colocados así. Y si nos fijamos en la siguiente foto, veremos un casco plano y podemos ver que en el centro del casco falta algo, está roto. Y lo que falta aquí podría ser ese tipo de antena. Así que, por favor, saquen sus propias conclusiones sobre estos artefactos, y si algunos de los expertos que hay aquí tienen alguna idea, alguna explicación, pues yo estaré encantado. En el mismo lugar tenemos una placa, y si nos fijamos en la base de la placa tenemos dos figuras que miran hacia arriba, hacia el cielo. Esta constelación es una incrustación. Creemos que utilizaron piedras fosforizantes, las hicieron en polvo y hicieron estas incrustaciones con algo que no conocemos. Pero además esta constelación y estas incrustaciones, también los ojos de las figuras brillan, tienen mucho brillo cuando les ponemos luz negra. Alguien diría que hace miles de años nadie sabía cómo generar luz negra, pero algún chamán me dijo que cuando estaban en estado de meditación muy profundo, podían ser capaces de ver las cosas de otro color. Eso podría ser una explicación, o otra explicación podría ser que podían utilizar una especie de luz negra en el pasado, porque, como saben, también encontraron pilas en Irak, baterías de más de 3.000 años de antigüedad que aún pueden proporcionar un poco. Y, bueno, un amigo mío, Andrew Collins, británico, hizo de esta constelación. Y el siguiente artefacto del mismo lugar es una gran cálice de madera, de piedra, disculpen, y 12 pequeñitos. El grande es muy magnético por dentro y por fuera no es prácticamente nada magnético. Yo le pregunté a varios geólogos si esto era posible, me dijeron que no, porque si alguna piedra tiene material metálico dentro de la piedra, tiene que ser magnético desde ambos lados. Incluso en este gran cáliz tenemos la misma constelación que hemos visto antes en el plato más pequeñito, o la placa. También brillaba una luz muy intensa si le aplicamos luz negra. Y la constelación, Andrew Collins la comprobó y se parece a una constelación que existía hace 12.000 años. Así que tenemos investigaciones al respecto. Aquí tenemos el color original, gran cáliz de piedra. Fíjense que las incrustaciones son prácticamente blancas, pero si aplicamos luz negra, brillan con una luz. Y la estrella grande de la izquierda, 3 de ellas parecen una pirámide, la de la izquierda es un poco rojiza, y las copitas más pequeñas, los cálices más pequeños, tienen distintos tamaños, pero si las llenamos todas y ponemos el agua dentro de la grande o del cáliz grande, el grande está totalmente lleno de agua. Las cifras que vemos en las copas más pequeñitas parecen los números maya, pero son distintos, un poco distintos. Así que, ¿qué civilización hizo estas copas, estos artefactos? Aquí tenemos una especie de casco de piedra. O lo podemos poner en el suelo o lo podemos poner perfectamente sobre la cabeza. O sea, lo podemos poner sobre la cabeza, disculpen. Algunos doctores envían a especialistas en acupuntura. Me contaron que estos son exactamente los puntos de energía que utilizan cuando hacen acupuntura. Esto significa que es famosa, viene de la historia china, y esta tecnología venía. Aquí tenemos el de la cabeza de una cobra.
habitó en América del Sur. La cobra, la parte inferior, tiene 7 puntos en el lado izquierdo y derecho y 33 líneas en la base, en el estómago o en el pecho. Y con luz negra también brillan con una luz muy intensa. Aquí tenemos también una piedra que tiene la forma del corazón, pero en un lado, en el lado derecho, está un poco deteriorado. Y la piedra en el centro cambia de marrón a negro. Geólogos de muy alto nivel me dijeron que esto no sucede en la naturaleza de forma normal. Y lo raro es que podemos ver, si nos fijamos exactamente en la piedra negra, podemos ver 2 ojos cerrados, una nariz, una boca cerrada, pelo largo y una barba larga. Mucha gente cuando lo ven por primera vez dicen que se parece a la sábana santa de Turín. Tenemos las 12 copas, tenemos la pirámide con los ojos. Hay tantas preguntas que no tienen explicación. Siguientes imágenes también son figuras de cerámica, algunas de ellas son de este tamaño, en la misma área, en América del Sur, en Ecuador. Para mí Ecuador es uno de los países más interesantes del mundo, con tantísimos artefactos que no podemos explicar. Si nos fijamos en estas figuras, no tienen el aspecto de la cultura precolombina, y esta y las siguientes están sentadas en el asiento del loto, en la postura del loto. Tienen también estos puntos en la parte superior de la cabeza y son muy extrañas. ¿Cómo llegan estos artefactos a América del Sur? Ahora vamos a Colombia. Aquí podemos observar un plato de piedra, tiene más o menos este tamaño, es redondeado con muchas incrustaciones. Cuando la encontramos, yo la encontré en la colección del profesor Jaime Gurek, el arquitecto más famoso y diseñador industrial más famoso en Colombia. Que desde 1972, una rueda de prensa en Colombia, de una rueda de prensa, y los científicos le atacaban y la prensa escribía cosas muy estúpidas, y desde aquel momento nunca volvió a mostrar las piezas originales fuera de su casa. Pero finalmente, cuando le conocí y nos hicimos amigos, me permitió que me llevase 44 artefactos muy extraños a Viena. Muchos de ellos se encontraron muy cerca del área de Bogotá y Vía de Leyva. Vía de Leyva es un sitio arqueológico muy interesante y comprobamos el material en Viena. Y si es lutit, el profesor Gutiérrez lo llama litita, este material litita, es una piedra muy dura. Y la dureza de esta piedra es de aproximadamente 6 granitos. Es de 6 y el granito tiene una dureza de 7. La estructura de la lutita es como en hojas, es decir, que esta piedra es muy dura y fácil de romper. Cuando tuvimos la garantía que el material de este artefacto y de los siguientes, que verán en la siguiente imagen, realmente estaban hechos de lutita, le pregunté al experto más famoso de Viena, ahora está retirado, que comprobase estas piezas. Las comprobó con mucho detenimiento y al cabo de varias horas me dijo que este plato o esta placa de piedra para mí es una de las obras maestras de escultura en piedra de la Tierra. Y luego me dijo, no te puedo decir cuándo la hicieron, qué antigüedad tiene, no puedo explicarte cómo hicieron este artefacto y especialmente cómo hicieron estos grabados tan precisos en este disco. Pero hay algo que sí que te puedo decir. Capaces de hacer el mismo artefacto con nuestra tecnología hoy. Material. Es imposible de hacer. Significa que esos artefactos no los podemos
hacer hoy, pero para los arqueólogos oficiales colombianos estos artefactos son falsificaciones hechas actualmente. Si el experto mundial en este campo dice que no podemos hacerlos hoy, no se pueden fabricar hoy. ¿Quién en Colombia haría este gran trabajo con piezas que luego no puede vender? Si fuera tan perfecto, haría réplicas de originales y podría ganar mucho dinero. Pero no se pueden hacer estos artefactos. Si nos fijamos en la parte derecha, a la izquierda, disculpen, la segunda imagen. Hace algunos años, hace unos 20 años, un fotógrafo sueco pudo hacer fotos con una cámara microscópica que mostraba los óvulos de una mujer. Y esta foto está exactamente como la imagen de la segunda, el óvulo humano, y en el lado derecho tenemos el óvulo humano con el esperma dentro. En el lado derecho, la segunda imagen, podemos ver espermatozoides y hemos preguntado a muchos especialistas qué pueden ver en estas imágenes y siempre decían eso, espermatozoides, óvulos humanos, distintos fetos en distintos estadios, pero algunos de ellos son de animales, otros parecen humanos, así que es completamente inexplicable. Y si vemos a la izquierda, disculpen, a la derecha, el hombre y la mujer que están allí. El experto de Viena también decía que es muy extraño que si alguien puede hacer un objeto tan fantástico, ¿por qué representa al hombre y a la mujer esta cabeza tan grande, estos ojos tan grandes, con estos cráneos? Él cree que esto es una demostración, una muestra de la evolución de la rana al animal, al humano. Eso es lo que él cree que esto intenta mostrar. Aquí podemos ver la zona de Vía de Leyva, y esto es cerca de donde se encontraron todos estos artefactos. Esta es una zona en la que hay falos de hasta 8 metros hechos de roca muy dura. Y esta roca está a unos 60 kilómetros del lugar donde estamos aquí ahora, en esta otra imagen. La pregunta es cómo se pueden hacer estos monumentos tan lejos del lugar de donde se extrajo la piedra. Y aquí también vemos una zona en la que habían muchos falos, pero presentados, mostrados como un área astronómica. Los españoles destruyeron la mayor parte de estos monumentos. En el siguiente artefacto vemos que es de material de lutita. Cada uno de estos artefactos está hecho del mismo material y hoy no lo podemos hacer. Aquí podemos ver una especie de cuchillo y en la parte superior vemos la cara de la madre y podemos ver entre la cabeza del bebé y, bueno, no sé decirlo en inglés, la línea, el cordón umbilical está alrededor de la cabeza. Esto nos muestra un instrumento hecho por una civilización muy avanzada o por cualquier otro que muestra una cultura primitiva, que le mostraría a una cultura primitiva cómo pueden utilizar este instrumento. Aquí también vemos la parte de detrás de la cabeza de la madre y la cabeza del bebé con una línea alrededor de la cabeza. El siguiente artefacto. Yo he preguntado a muchos genealogos y a médicos y parece que hay problemas para salir de la madre con este artefacto, este instrumento. Este instrumento solo por la parte superior. Hay una
grabado donde se puede colocar este dedo dentro y entonces se puede sostener ese instrumento solo con las puntas de los dedos. Eso significa que sería más fácil, más seguro ayudar a sacar el niño de la madre que con los instrumentos de hoy, porque con nuestros instrumentos actuales a veces la cabeza del bebé se puede dañar. Estos instrumentos que creemos que pueden ser instrumentos médicos son todos del mismo material y no tienen un tamaño mayor que este. Pero si nos fijamos en estas gráficas, en estas explicaciones gráficas del profesor Gutiérrez, él dijo que cada uno de estos instrumentos, cada uno de estos artefactos tiene el diseño perfecto. Y cuando presentó estos artefactos y su diseño en una universidad en los Estados Unidos, el estudiante joven le dijo al profesor Gutiérrez: profesor, este es el diseño perfecto, así que usted es el diseñador industrial más famoso de Colombia y yo creo que usted puede hacer esto y que lo ha hecho. Y luego se puso a reír y dijo: si yo fuera capaz de hacer este diseño, no sería solo el diseñador industrial más famoso de Colombia, sino que sería el más famoso de todo el mundo. En estas imágenes podemos ver que cada uno de estos instrumentos tiene el diseño perfecto, lo que significa que cuando lo cogemos con la mano, se ajusta perfectamente como si se hubiera hecho justo para sus dedos. Estos instrumentos son increíbles y lo más importante para nosotros es la pregunta de dónde vienen estas piezas. Nosotros no podemos hacer los mismos artefactos con este material. Aquí también tenemos diseños precisos y perfectos. Los dos parecen ojos muy grandes porque hacían estos ojos tan grandes si podían hacer este diseño tan perfecto. Esa es una pregunta, una gran pregunta. Hay otros artefactos arqueológicos muy interesantes, una escritura completamente distinta y un diseño muy extraño. Eso significa, o la pregunta es: ¿esta piedra puede ser un poco como la piedra de Egipto? Con esta piedra podemos descifrar los jeroglíficos, es como la piedra Rosetta. Pero nadie ha podido traducir estas inscripciones de un lado o del otro. Esta es un lado de un pequeño pájaro con símbolos muy extraños, con inscripciones en varios lados. Y esta es una de las piedras también en Colombia con la misma escritura exactamente, la que digo también que está en la base de la pirámide de Ecuador y en muchas piedras en todo el mundo. La pregunta es: tuvimos una civilización global, mundial, pero si volvemos a la Biblia, está escrito que hasta la construcción de la Torre de Babel, todos los humanos hablaban la misma lengua. En cuanto a las piedras con las inscripciones, bueno, podría ser. Aquí tenemos varias fotos de lo que llamamos deformed skulls. Cráneos deformados. Les llamamos cráneos deformados, pero ahora les mostraré algunas imágenes detalladas. Este es un cráneo original que está en el Museo de Lima y tenemos un modelo de cuál habría sido el aspecto de esta persona. La siguiente imagen, una vez más, un cráneo deformado, pero hacia atrás, no hacia arriba, sino hacia atrás. La siguiente es antigua, 1920 aproximadamente, y hasta ese momento, y hasta creo 1907, había una exposición en Malta, Mediterránea, donde podíamos ver cráneos alargados, pero que no se inclinaban hacia arriba, sino hacia atrás. Y si recuerdan, muchas de las estatuas de los faraones egipcios tenían el cráneo que iba hacia atrás. Pero lo más interesante es que esos cráneos
no tienen 3 placas como tenemos nosotros ahora, solo tienen una línea recta a través del cráneo. Un investigador alemán encontró esta foto y mi amigo Adriano Forgione de Italia fue a Malta con una emisora de televisión italiana y obtuvieron el permiso del gobierno para investigar en este museo de dónde provenían, en dónde están, disculpen, estos cráneos, y después de investigar los encontraron almacenados en cajas en el museo. Y aquí Adriano a la derecha y el curador del museo a la disculpen, del museo a la izquierda. Aquí ven que son completamente distintos estos cráneos. Este no tiene 3 placas óseas, tiene solo una línea de conexión a través del cráneo. Sería interesante investigar estos cráneos, datar estos cráneos e intentar analizarlos, pero hasta ahora no se ha hecho todavía. En las siguientes imágenes vemos varios cráneos deformados, pero la pregunta es, ¿realmente están todos deformados? Yo no lo creo. Este es de México. Este es otro de México. Podemos encontrar cráneos deformados por todo el mundo, en África, en Asia, en muchas partes del mundo. Fíjense en este cráneo. ¿Creen realmente que solo mediante la deformación se puede crear esta cantidad mucho mayor, como vemos en este cráneo, que parece una cabeza de cono? Esto es lo mismo. Ha habido que me han visitado en Viena, han visto estas fotos y dicen que estos cráneos no están deformados. Pero aún no tenemos la aprobación o las pruebas que digan que estos cráneos no están deformados. Esto está muy cerca de Nazca, de la famosa línea de Nazca, muy extraño. Y aquí los expertos rusos y también algunos doctores austriacos, expertos austriacos, se quedaron muy impresionados. Dijeron, esto es imposible. No. Han visto deformaciones de cráneos en niños, pero es que fíjense en este cráneo. ¿Cómo creen si se ha deformado el cráneo? Bueno, el cráneo tiene que tomar la forma de un cono. En cambio, este cráneo sube hacia arriba y en la parte superior del cráneo hay pelo. Eso significa que sería muy interesante poder analizar el ADN, especialmente del pelo. Pero un amigo mío intentó hacer un análisis de ADN en la traje de Ecuador y no logró encontrar ningún ADN. Y me dijo que es el único experto arqueológico en ADN en Austria. Y me dijo que si un hueso tiene una antigüedad superior a 10.000 años, no encuentras ADN. Si estuvieran los dientes, entonces podríamos tener la oportunidad de abrir los dientes y encontrar algo de ADN dentro. Fíjense en este cráneo. Es imposible que haya material óseo adicional y este cráneo tan alargado con deformación. Esta es una imagen con muchos de estos cráneos. Este es un museo en Ica. Ica también es muy famosa. Las rocas de Ica o las piedras de Ica. Y es un tema muy polémico. Yo fui con un programa de televisión. Primero fui con mis amigos investigadores y en segundo lugar con un programa de televisión. Y fuimos una de las últimas, doctor Cabrera. Conocí a un geólogo austríaco. Él se pasó 3 semanas con el doctor hace años y comprobó todas las piedras y me dijo que los problemas de las piedras de Ica o el problema de las piedras de Ica es que son piedras muy antiguas, originales, hay muchas, pero también hay algunas que son nuevas. Y esto es una lástima. Yo creo que el doctor Cabrera era un coleccionista muy entusiasta y muchos coleccionistas cuando ya no tienen oportunidad de tener artefactos nuevos para sus colecciones, entonces pueden a lo mejor empezar a hacer objetos nuevos.
para tener una especie de satisfacción. El doctor Cabrera tenía muchas de estas piedras, la mayoría de ellas son realmente antiguas. Estuvo 3 semanas comprobándolo y dijo que algunas de las rocas tenían cristalización dentro, en las inscripciones, que no se podían haber hecho, necesitaban años, 100 años, 200, 250. Pero bueno, piedras antiguas y piedras que pena. Pero yo dije, bueno, a ver, ¿cuántos dólares falsos existen en el mundo? Si encuentra un dólar falso, ¿puede decir inmediatamente que todos los dólares del mundo son falsos? No, es imposible. Y aquí tenemos un objeto y espero que pueda volar a Bolivia con Andreas Calcavalli pronto para hacer llevar a cabo una documentación sobre esqueletos que tienen 2,6 metros de altura. Esqueletos de 2,6 metros de altura ya se han encontrado muchas veces alrededor del mundo, en los Estados Unidos, en otros lugares, en Rusia, etc. Pero estos cráneos y estos esqueletos, bueno, los cráneos son impresionantes. Fíjense bien, miren detenidamente todas las fotos. Si ven la mandíbula de este cráneo, es al menos 2 o 3 veces más fuerte que nuestra mandíbula. Esta es una visión frontal, esta es una visión lateral. Este cráneo es muy extraño porque vemos en la placa ósea de la cara, vemos que hay material concreto. Es como si hubieran colocado una placa ósea encima, pero si nos fijamos en la parte superior del cráneo podemos ver que no hay ninguna línea de la placa ósea en la parte superior del cráneo. Esto significa que es una cabeza de cono, que le llamaríamos. No está deformada, está claro que no. Los expertos rusos se fijaron muy detenidamente en las fotos, los expertos austríacos también, y dijeron que no era deformación. Pero ¿cómo puede sobrevivir este humano? Porque cuando nuestros bebés o cuando nosotros nacemos tenemos la fontanela, y la fontanela es muy débil, y cuando crecemos el hueso se cierra, pero tenemos 3 placas óseas. Este esqueleto, estos esqueletos no tienen esa otra placa ósea. ¿Qué tipo de esqueletos son? Alguna gente diría que son alienígenas y me diría eso. Yo espero que seamos capaces de documentar algunos de ellos y yo pediré permiso para llevarme de estas óseas conmigo e incluso, si es posible, dientes. Y después está claro que mi amigo, el arqueólogo especialista en ADN, hará un análisis de ADN y entonces también le pediré una prueba de luminiscencia, de termoluminiscencia, y entonces veremos qué tipo de ADN encontramos y cuál es la antigüedad de estos esqueletos. Y muy cerca de esta zona donde están los esqueletos encontraron también cientos de piedras negras, máscaras de piedra negra y flautas de pan hechas de piedra. Pan flutes made out of stone. We got through Giancarlo Bonfanti, un investigador italiano, nos aportó 14 piezas para nuestra exhibición y le pedimos a una persona que tocaba la flauta de pan en Bolivia que tocase la flauta, y invitamos a 2 expertos en música que nos dijeran qué tipo de sonido cada una de estas flautas, y esta profesionalmente la flauta, que podía tocar la mejor melodía que pueden oír nunca con la flauta más barata, necesitó media hora sudando y no podía encontrar los tonos correctos con estas flautas de piedra. Entonces comprobamos los orificios de las flautas y vimos que cada 2 agujeros, cada 2 orificios de la flauta están perfectamente conectados, unidos. Bien, es muy difícil de explicar cómo se puede hacer a mano unas flautas de pan con tonos tan precisos. Y en segundo lugar, lo más difícil de explicar es cómo se puede
este agujero, este orificio, cómo se puede girar y conectar con el otro orificio a mano dentro de una piedra. ¿Quién hizo esas flautas? Cuando finalmente consiguió encontrar el tono correcto, vimos con los expertos en música que estas producen tonos inmediatamente al cerebro, a los torrentes del cerebro. Eso significa que hay dos modalidades, son para curar o para la meditación. Son tonos muy extraños y la línea de tonos es desconocida. Ambos expertos dijeron que no había un tono similar, no es como do, re, mi, fa, sol. No se ajusta, no concuerda con ninguno de los tonos existentes o ninguna de las cuerdas o las escalas, o no sé cómo lo llaman en inglés. En alemán decimos Tonleiter. Aquí tenemos una imagen con dibujos de gigantes que se pueden encontrar en cualquier historia de cualquier país. Cualquier ser humano conoce leyendas sobre los gigantes, pero también sobre gente más pequeña. Un día encontré un informe. Uy, disculpen, tengo que acabar enseguida, así que tengo que darme prisa. Un informe en Internet. Internet es muy peligroso porque entran cosas falsas, bromas. Y en 1960, un padre de Ecuador, Carlos Baca, encontró los huesos de un gigante de 7,6 metros en Ecuador. Finalmente, cuando encontré el lugar, en el sur de Ecuador, el padre Carlos Baca, exactamente un mes antes de morir, y eso fue una lástima porque era un hombre que me habría encantado conocer, pero gracias a Dios, o a las circunstancias, o lo que queramos decir, tuve suerte de conocer a su familia y aún tenían muchos de los huesos y me pude llevar huesos y me llevé 2 originales conmigo para que los expertos y los médicos pudieran estudiar los huesos y dijeron que parecía humano, no animal, no de dinosaurio. Tenía aspecto de hueso humano, pero era imposible porque era 5 veces más grande que nuestros huesos. Uno es el de la parte del talón y el otro el llamado el que está situado debajo del cráneo. Los gigantes, y conocemos el lugar en el que hay todavía 3 esqueletos de gigantes en Ecuador. Es un lugar en la lengua aymara, se llama el cementerio de los gigantes. Y esperamos encontrar la excavación, poder hacer la expedición, y solo entonces la gente y los científicos nos creerán que existieron estas personas tan grandes. Aquí tenemos una pisada en Sudáfrica que mide unos 120 centímetros. Aquí tenemos al profesor Hortak, G.G. Hortak, que lo investigó, y aquí tenemos fotos del profesor Mildershev, el doctor popular más famoso en mi país y un gran investigador de artefactos antiguos en Rusia. Y estas son fotos de 3 pisadas humanas. Los arqueólogos oficiales dicen que estas pisadas están hechas de forma artificial por los humanos, como algo ceremonial. Pero 5 temáticos, geólogos, antropólogos, 5 expertos fueron allí, comprobaron, pusieron agua dentro de las pisadas porque dijeron que si un gigante a un material blando o débil, primero pone el pie izquierdo y para tirar hacia atrás tiene que marcar más el talón. Y aquí vemos que el paso de más adelante es más profundo en el talón. Finalmente recopilaron material de este lugar y lo comprobaron en Rusia, lo estudiaron en Rusia, y es cemento. Eso significa que un gigante real, humano, pisó este cemento blando antes de que se endureciera. Hay otra historia también en Egipto, donde encontraron una piedra de una pirámide con un pelo humano dentro. Aquí tenemos otra fotografía de una pisada
de gigante. Y aquí podemos ver el tamaño de esta pisada. Este gigante también como mínimo medía 6 metros. Aquí tenemos las fotos de este hueso del talón de un gigante de 6 metros. Aquí tenemos parte de la nariz, también 5 veces mayor que los nuestros. Y aquí tenemos el hueso occipital. Y aquí tenemos dos fotos encontrados en Utah, 2,6 metros. Este es un cráneo deformado real encontrado en Viena, cerca de Austria, donde lo encontraron, bueno, muy rápido porque se me ha olvidado qué hora era. Discúlpenme, no puedo mostrar todas las imágenes, pero aquí tenemos un monumento de piedra que el profesor Pittoni, un geólogo italiano, encontró entre Guinea Conakry y Mali. Esta figura, esta señorita, la llaman, la gente que vive en este área la llama la dama de Mali. Es un medio retrato de una mujer en granito, del tamaño, el tamaño desde la parte superior de la cabeza hasta más o menos la cintura es exactamente 140 metros. Y la cara está claro que no es africana. Algunos expertos realizaron mediciones y dijeron que podía ser o bien suramericana o yo creo que es de América del Sur, porque la historia de Sudamérica, en Bolivia, yo oí a un hombre muy interesante que hablaba en Bolivia y creo que está aquí en el público y me gustaría poder hablar con él. En la misma área, en Sierra Leona, el profesor Pittoni encontró la llamada piedra del cielo azul. Hay una leyenda en la que Alá estaba enfadado con los ángeles y les tiró piedras, así que lo hizo con el cielo, lo tiró en forma de piedras, les tiró las estrellas y encontraron diamantes y es lo que dicen que son las estrellas. Han encontrado muchas rocas de este tamaño, pequeñas. Hemos llevado a cabo investigaciones. El experto de investigación, Javier Sierra, lleva a cabo investigaciones aquí en Barcelona, en la universidad. Y la explicación es muy extraña. Esta piedra está hecha, está fabricada, pero el 70% del material es oxígeno, hay también silicio, iridio, que solo existe cuando hay impacto en la Tierra. También varias estatuas hechas de piedra de hasta 50 metros. Esta figurita que podemos ver en la izquierda es una estatua así de pequeña y el profesor Pittoni es un geólogo y tomó material orgánico de la zona donde se encontró y la edad debería ser en el área donde estaba colocada. Podría ser mucho más antigua, pero el área tiene unos 70.000 años. Unos 17.000 años, disculpen. Y cuando me presentó este artefacto para la exhibición, yo cogí esta pequeña bola que estaba dentro de la figura, la llevé a la universidad para que estudiaran de qué material estaba hecha. Y el día siguiente me llamaron y me dijeron, profesor Dona, creo que alguien le ha hecho una broma muy pesada. Y dije, ¿por qué? Y dijo, porque este material es cromáticamente... disculpen, es acero, y la primera vez que se descubrió el acero cromático fue en 1903. No puede tener tantos años, fue de 17.000 años. El profesor Pittoni, y decía, yo soy un geólogo, cuando encuentro un artefacto y suena, no lo rompo, porque quiero saber lo que tiene dentro. Hizo muchas radiografías desde todos los lados y entonces pudo ver que había un agujero que estaba cerrado. No era visible desde fuera. Y entonces pidió a un especialista de un museo que abriera este área y dentro estaba esta bola. Acero cromático de hace 17.000 años. Y una vez más aquí en estas figuras vemos una especie de gigantes, porque podemos ver que este hombre negro está sentado encima de un elefante.
Y para estar sentado encima de un elefante tiene que medir 5 o 6 metros. Y también artefactos extraños que son medio humano, medio animales. Pero la historia oficial o los investigadores dicen que la cultura de Sierra Leona es de hace 3.000 años y que solo utilizaban madera. ¿Quién hizo artificial o artefactos de piedra artificial ¿quién pudo hacer estas estatuas tan perfectas? Una imagen que les muestra está el pensador de Rodin. A la derecha tenemos un pensador de Ecuador que tiene más de 2.000 años. Y a la izquierda, esta era la de la derecha, disculpen, a la izquierda y a la derecha tenemos un pensador de Acámbaro en México, que es también un lugar importante con artefactos. Y lo único que puedo decir es que no tengo la garantía o no puedo demostrar que algunos de estos artefactos no sean de nuestra tierra, y no lo voy a decir mientras no lo sepa, pero por favor piensen ustedes mismos en estos artefactos, y muchas gracias por el tiempo que han empleado aquí. Gracias.